Julio Salvador de Televisión Española, el programa Qué grande es el cine. Hoy vamos a ver la película El fuego y la palabra, dirigida por Richard Brooks. El título original, que es como se conoce en todo el mundo, esta película es El Mercantri, que es una de las más famosas novelas, naturalmente, de un autor que ha tenido una suerte con el cine tremenda, que es Sinclair Lewis. Incluso aquí hace de alguna manera homenaje con un personaje a uno de sus grandes éxitos, Babbitt, pero también es el autor de Calle Mayor, Main Street, que fue un éxito bueno, tremendo en España también de ventas. Yo creo que estaba editada en Reno, que ponía edición no resumida, y también Dosworth, que es una película extraordinaria de William Wyler que hemos visto aquí. Yo creo que para mi generación, los que nos gustaba el cine, entonces tuvimos la oportunidad de ver esta película hacia el 66 o el 67 en el Festival de Cine de Valladolid, que fue con el título del fuego y la palabra, porque había estado prohibida por razones obvias, como ustedes verán, por el tratamiento que se le da a una parte de la religión, una parte, digamos, de las sectas religiosas, el predominio de la Biblia, etcétera. Como digo, había estado prohibida durante bastante tiempo. Luego yo creo que pasa la censura en su integridad, pero como 7 u 8 años después. Es una película que se encuentra ni más ni menos que en el año 60, cuando se hace, estando nominada al Oscar con El apartamento. Claro, eso son palabras mayores. Pero aún así es una película que obtiene el Oscar de guión para Richard Brooks, obtiene el Oscar Shirley Jones, que está estupenda como actriz secundaria, y le da el único Oscar de su carrera a Burt Lancaster, que parece que es un personaje escrito para él. Ese tipo de charlatán de feria mezclado con un hombre que de repente toma, no sé, una especie de concienciación extraña y muy a su manera. Pero es un viajante que yo creo que ha influido mucho en el personaje de Arthur Miller. Creo que este viajante, este vagabundo con camisa de seda, como se define, Sinclair Lewis fue un personaje que influyó mucho como digo, en Arthur Miller, en Muerte de un viajante y en gran parte de la literatura norteamericana. La película tiene un ritmo magnífico durante su primera mitad. Vemos ya desde esa primera imagen, que es un detalle de talento de adaptación de Richard Brooks, el primer capítulo de la novela del Mercantri. El Mercantri estaba borracho, así empieza. Es estupendo, porque yo esto no lo recuerdo haber visto en ninguna adaptación, hasta que, bueno, le vemos en esa especie de Navidades, cuando él empieza a pasar el platillo, el viaje en tren con aquellos vagabundos, que nos lleva a todo un tipo de literatura norteamericana de principios de siglo, hasta un desenlace realmente tremendo. Antonio Jiménez Rico, buenas noches. Buenas noches. Tenemos aquí a una película que está entre lo más reconocido de un autor, Richard Brooks, sobre todo escritor cinematográfico y luego, como sabes, director, que cuenta con obras maestras como El cuarto poder o Los profesionales, que son un western estupendo. ¿Cómo ves tú esa película enraizada con esa sociedad, sobre todo norteamericana de hoy, de telepredicadores, que no cesa, y que yo creo que este es el punto de inicio de la crítica de ese tipo de personajes? Yo creo que esta película donde mejor encaja es ante el espectador norteamericano, porque yo pienso que afortunadamente todos estos delirios de las sectas estas religiosas, de los predicadores, evangelistas, manipuladores y tal, para un cierto público español pues les parece una cosa un poco circense, cosa que realmente en Estados Unidos están a la orden del día y que incluso hoy, como tú muy bien has dicho, este tipo de predicadores han pasado a la televisión. Hoy son estrellas, muchos claro, de ellos. Pero yo lo que pienso es que Richard Brooks, que es un escritor, que no puede negar su condición de escritor, que es un novelista, que fue periodista, deportivo, radiofónico, que ha adaptado al cine a muchos autores, ha adaptado a Dostoyevsky, ha adaptado a Scott Fitzgerald, ha adaptado a Tennessee Williams. Es un hombre que tiene un cierto gusto, a Truman Capote también lo ha adaptado, Sangre Fría. Tiene un cierto gusto por la literatura, porque al fin y al cabo es su oficio. Y yo me atrevería a describirlo, sin ningún demérito para él, que Richard Brooks pertenece a ese grupo de cineastas que más que cineastas son escritores que hacen cine, porque el soporte literario de sus historias, de sus películas, es tan evidente que sin ningún demérito, porque siempre es mejor un escritor que haga cine a que sea un imbécil el que haga cine, pero indiscutiblemente el sustrato literario, el origen literario, la importancia que da al soporte literario en sus películas
está claro. Él dijo hace muchos años, en una entrevista que yo recuerdo a Cayer, él dijo que él trataba siempre de un mismo tema, que era el ser humano encuadrado en una determinada época y en un determinado entorno, efectivamente un entorno social. Yo diría que esta película, ¿qué es lo que le ha interesado a Richard Brooks de esta historia, de esta novela de Sinclair Lewis? Pues yo no sé muy bien si le ha interesado denunciar la hipocresía de los falsos predicadores religiosos, si denunciar o caricaturizar la manipulación con que se engaña a las gentes sencillas, incluso la manipulación política, porque esta película puede perfectamente tener el mismo sentido en un caso de grandes mítines políticos en que la manipulación no es religiosa, sino que es política. Y yo creo que la película en algún momento intuye o sugiere este tipo de manipulación. También cabe la posibilidad de que lo que haya intentado denunciar o presentar es la fuerza que tiene la prensa y la opinión de la prensa en sectores de la sociedad. Yo creo que la película trata, en cierto modo, de una serie de personajes cínicos, escépticos, hipócritas, que en algún momento parece que comparte el propio autor, que tampoco se define muy claro. Yo, para terminar, diría que El fuego y la palabra, o El Mercantri, es lo que llamábamos hace muchos años un peliculón, pero un peliculón en el sentido, no sé si positivo o peyorativo de la palabra, porque es un peliculón con sus excesos, con un cierto énfasis y con un gusto que yo no siempre comparto por la retórica, pero no cabe duda es que es un peliculón. Bueno, siempre será mejor que un peliculín. Sí, claro. Porque una peliculín... Oti Rodríguez Marchante, buenas noches. Hola, buenas noches. Bueno, dinos algo tú del Mercantri. El fuego y la palabra es un título muy raro, pero... Muy raro, pero quizá acertado, más acertado que el Mercantri, que no es exclusivamente el protagonista de la historia. Yo lo primero que querría decir es que solo estoy en parte de acuerdo con lo que ha dicho Antonio, porque creo que Richard Brooks tiene un estilo visual no solo propio, sino casi en exclusividad. Y creo que es muy importante ese estilo visual en la historia que cuenta, independientemente de que esté basado en una obra literaria. Y bueno, pero eso supongo que discutiremos a lo largo del debate. Me gustaría poner el énfasis en lo más sorprendente de esta película, a mi juicio, que es el trabajo de Burt Lancaster, que le dieron un Oscar, como has dicho. Y es que, dicho en un sentido figurado, da la impresión de que no hubiera pasado el control antidoping. Es decir, está siempre como 2 puntos por encima, como si se hubiera tomado algo. Se come la pantalla, parece Jim Carrey en La Máscara. Es una cosa completamente excesiva que, bueno, le dio un Oscar, pero le debió de dar, yo qué sé, de quebraderos de cabeza, poder estar a ese nivel de, no sé, de intensidad. De intensidad y casi de histeria. Yo creo que forma parte de ese estilo visual que se encuadra muy bien, tropieza bien con lo que pretende Richard Brooks. Y lo que es sorprendente es como al lado de esta interpretación tan excesiva de Burt Lancaster se pueda ver y casi, vamos, disfrutar la parsimonia con la que Gene Simmons hace ese personaje tan raro, tan magnífico y casi tan protagonista o más que el Mercantri. Por ahí digo que quizá lo del fuego y la palabra sea un acierto de título. Bueno, van compartiendo cartón, él y ella, ¿no? La hermana. Sí, sí. Pero van juntos. Miguel Rubio, muy buenas. Hola, buenas noches. Como eres guionista de cine, yo creo que Richard Brooks pertenece a esa ilustre, no sé, secta, ya que estamos con secta, de Billy Wilder, de Preston Sturges, de John Huston, que son escritores que Mankiewicz, que pasan a hacer cine, ¿no? Y que se les nota que cuidan mucho los diálogos y las situaciones literarias. Y eso es bueno, ¿no? En muchas películas. Bueno, yo creo que hay que decir que esta película se encuadra en la mitad de 5 grandes versiones que hace literarias. A él dice que no le gustaban mucho las versiones teatrales. Aquí hay una cierta teatralización, pero yo estoy de acuerdo con Oti en que tiene un gran sentido visual y que lo que le interesa son fundamentalmente las imágenes. Yo, siguiendo un poco lo de Oti, yo creo que lo que más me interesa de esta película es que dentro de todo ese ambiente, toda esa descripción, es
dos tipos de contradicciones, dos personajes. Primero, hay una historia de amor muy bonita y muy tocada de fondo, por eso es tan importante Jane Simmons, la hermana Sharon. Es una historia de amor que solo se entiende en la película a través de esa historia de amor. Y luego el personaje que hace Arthur Kennedy. Es decir, el personaje que hace Arthur Kennedy es un personaje que